The past, the present, and the future walked into a bar. It was tense. Hola, en este video vamos a hablar acerca de tiempos verbales en inglés. Es importante destacar que el tiempo verbal de una oración se ve reflejado principalmente en el verbo o verbos de la misma, así como también en el uso de los adverbios, entendiendo el verbo como la palabra o palabras que generalmente indican la acción o estado y forman parte del predicado de una oración. Cabe aclarar que tanto la cantidad como el uso de tiempos verbales que existen en inglés y en español no es la misma. Por lo tanto, muchas veces una idea en español se puede expresar de muchas formas en inglés y viceversa. Observemos con detalle algunos ejemplos. Present simple. The present. Utilizamos el present simple para hablar de verdades generales o leyes de la naturaleza, situaciones permanentes, acciones habituales o rutinarias y horarios de eventos futuros programados. Analicemos algunos ejemplos. This chapter starts with the basic processes specific to speech perception. Este capítulo comienza con los procesos básicos específicos de la percepción del habla. Speakers often accompany their speech with meaningful gestures. Los hablantes acompañan su discurso con gestos significativos. ¿Cómo identificamos este tiempo verbal en una oración? En oraciones positivas o afirmativas, el verbo está expresado en su forma base, que es la forma que encontramos en el diccionario. Cuando hablamos de ciertas personas, por ejemplo, I, yo, you, vos o ustedes, we, nosotros o nosotras, you, que es ustedes, they, ellos o ellas. O con algunas letras o morfemas, como veremos más adelante, agregadas al verbo. Esto es la S, la ES o la IES, que se agregan para las personas he, él, she, ella e it, eso. Analicemos ahora otro ejemplo. The relationship between speech perception and auditory perception is controversial. La relación entre la percepción del habla y la percepción auditiva es controvertida. Esta oración tiene un verbo irregular, el verbo be. En este caso, is. Como vemos, no aplicamos la misma estructura que vimos anteriormente. El verbo be se modifica en tres formas: am, is o are, cada una de ellas dependiendo del sujeto de la oración, es decir, de quién o quiénes estemos hablando. En oraciones negativas e interrogativas del present simple, los verbos quedan en su forma base, como podemos observar en los cuadros, pero debemos hacer uso de los verbos auxiliares, que son los verbos que nos ayudan a que la oración tenga sentido y completan la idea del verbo. En presente simple tenemos dos verbos auxiliares, el verbo do y el verbo does, que de nuevo están relacionados con el sujeto de la oración. En el caso de I, you, we, you y they van con do, y por otro lado tenemos he, she e it que van con does. Analicemos ahora algunos ejemplos específicos. We do not know in detail how readers perform the familiarity checks. No sabemos en detalle cómo los lectores realizan las comprobaciones de familiaridad. Unlike speech, written language does not provide the same wealth of prosodic information. Analicemos ahora el presente continuo. El presente continuo se utiliza para hablar acerca de acciones que están ocurriendo en el momento en el que se habla. Por ejemplo, when reading a book, a student is learning, but several other cognitive processes are going on as well. Al leer un libro, un estudiante está aprendiendo, pero otros procesos cognitivos están llevándose a cabo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Podemos ver que hay otros usos que tiene el presente continuo. Por ejemplo, podemos utilizarlo para hablar acerca de cambio o desarrollo gradual en el presente.
También podemos hablar para acciones repetidas que ocurren en el presente o que ocurren alrededor del momento en el que se habla. Analicemos ahora la estructura. En el caso de la estructura del presente continuo en su forma afirmativa, negativa e interrogativa, debemos hacer uso de los verbos auxiliares, que en este caso son am, is y are. Como vimos anteriormente, pero en este caso el verbo forma parte, del verbo auxiliar de este tiempo. Cada uno de ellos se corresponde con su sujeto. Analicemos ahora la siguiente diapositiva. Present Perfect. ¿Para qué utilizamos el presente perfecto? El presente perfecto es utilizado para hablar acerca de acciones que ocurrieron en el pasado. El tiempo exacto no se menciona, ya sea porque no se conoce o no es importante. El énfasis está puesto en la acción. Por ejemplo, research on brain damaged patients has revealed important differences between speech and music perception. Aquí tenemos el verbo resaltado has revealed, que muestra la forma del presente perfecto. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son otros usos que tiene el presente perfecto? Bueno, podemos utilizar el presente perfecto para hablar acerca de eventos que terminaron recientemente, pero que tienen un resultado en el presente. También podemos utilizarlo con las preposiciones for y since para indicar periodos de tiempo o puntos específicos en el tiempo, respectivamente. Y también lo podemos utilizar con los adverbios just, yet y already, los cuales se utilizan para indicar que una acción terminó recientemente, en el caso de just, una acción que aún no ocurrió, en el caso de yet, y una acción que ocurrió antes de lo esperado, en el caso de already. Continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos acá la estructura del presente perfecto. Esto es, en las formas afirmativa, negativa e interrogativa, utilizamos los verbos auxiliares have y has, dependiendo del sujeto. En cuanto al verbo que indica la acción, conocido también como verbo lexical, está conjugado o modificado en el pasado del participio. Continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos ahora el past simple. El past simple es utilizado para hablar acerca de acciones completas que ocurrieron en un momento determinado en el pasado. Este momento puede ser explícito o implícito. Por ejemplo, Carabolas et al. 2013 found English children learn to read more slowly than children learning more consistent languages. En este caso tenemos dos verbos que están en pasado simple con características diferentes. Analicemos otros usos del pasado simple. El pasado simple puede ser utilizado para hablar acerca de hábitos en el pasado o estados, así como también hablar acerca de un momento en el pasado en el cual otra acción estuvo en progreso o que ha sido completada. Veamos la estructura de este tiempo verbal. En la forma afirmativa podemos observar que el verbo, como el que se indica en el cuadro arrived, tiene las letras ed al final. Esa es la forma de los verbos regulares. Lo cierto es que hay una división entre verbos regulares e irregulares, una distinción entre estos verbos en este tiempo verbal. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Les agregamos de, ed o ied. Mientras que los verbos irregulares, como observamos en el ejemplo anterior, se modifican de diversas formas. Son impredecibles, lamentablemente. Con respecto a las oraciones negativa y pregunta, podemos observar que hay un verbo auxiliar presente, y este es el did, el cual es el único verbo auxiliar de este tiempo. Los verbos, ya sea regulares o irregulares, quedan en su forma base o forma infinitiva. Bien, eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a seguir analizando acerca de los tiempos verbales.